El comportamiento de la economía en el año 2022 podríamos calificarlo como satisfactorio. En algunos casos, los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, califican a la economía dominicana como una de las de mayor crecimiento en América Latina. Se estima, porque todos estos números son estimados, que la economía va a crecer en 5.2% en el año 2022. Obviamente no es comparable con la del año anterior, que fue alrededor del 12%, pero superior al estimado para el año 2023, que todos los organismos coinciden que puede andar entre 4.5 y 4.6. Simplemente vamos a quedarnos ahí en el comportamiento del PIB, Radamés, para luego entrar en otros detalles que tienen que ver con las razones de por qué hubo ese crecimiento. Pero obviamente es un crecimiento muy pronunciado. Se habla de los sectores claves de ese crecimiento y algunos críticos señalan que no podemos hacer descansar ese crecimiento en el turismo, que es uno de los sectores que se expresaron con más dinamismo. Se habla de una recaudación por el turismo superior a los 8.670 millones de dólares. Algunos críticos hablan de un crecimiento intersectorial desequilibrado. Es decir, no un turismo que crece a una escala sumamente alta, pero una agropecuaria que crece a otra escala muy baja, podríamos decir prácticamente nula. Y a eso es que se llama el crecimiento desequilibrado. No sé qué tú tienes que agregar en eso, Radamés. Sí, hay que señalar que en los últimos 2 años la economía dominicana ha estado impactada por factores internacionales. En primer lugar, la pandemia del COVID-19 y en segundo lugar, la guerra en Ucrania. Esos 2 factores han sido determinantes para el comportamiento de la economía mundial. Sin embargo, en la economía dominicana se ha logrado, a pesar de esos elementos desfavorables, manejar la economía con un relativo éxito, como tú señalabas. En el 2021, un crecimiento de 12.3%, ¿verdad? Luego sí, una caída estrepitosa en el 2020, en el mundo, ¿verdad? Y aquí también. Y luego un crecimiento de 5.2, 5.3 en el 2022, ¿verdad? Quizás uno de los hechos más destacables, Agustín, Luis Felipe Taveras Mercedes, es la inflación, que se ha reducido la inflación en los últimos meses. Por lo menos a menos de 2 dígitos, es decir, se esperaba en un momento determinado que creciera sobre los 2 dígitos, pero disminuyó de manera sensible. Hablamos de 7.2 en promedio. 7.2, según ha dicho Pavel Isa recientemente en una declaración, y el Banco Central también. Aunque, Radamés, hay que señalar que el renglón que más pesa en los bolsillos de la gran población dominicana es el de los alimentos, donde esa inflación se ha expresado muy por encima de los 7.2%. Sí, claro. Hay que señalar, para volver otra vez un poco al Producto Interno Bruto, que tú hablabas de un crecimiento que debería ser más equilibrado, ese crecimiento. El turismo creció en 26%, casi 27%, de una manera
extraordinaria, ¿no? Pero cayó el crecimiento de la construcción, que es uno de los grandes elementos que promueve el aumento del Producto Interno Bruto. En el año 2000... Sobre todo en la creación de empleos y en lo que en economía se denominan los eslabonamientos, es decir, el impacto en otras áreas, en las compras, en los empleos. ¿Por qué cayó la construcción, que fue el sector que más creció en el 2021? No fue el turismo, fue construcción en el 2021. Sí. En el 2022 cae la construcción y crece de manera extraordinaria el turismo. ¿Por qué cae la construcción? Los factores internacionales fueron determinantes. La inflación importada se transfirió a los precios de los insumos, de los materiales de construcción, que subieron de precio, ¿verdad? Y en segundo lugar, las tasas de interés. Porque el componente importado, Radamés, de la construcción es muy alto. O sea, los materiales, los componentes son generalmente... Por ejemplo, en el cemento. Cemento, varilla también. Sí, exactamente. Y entonces, pero el otro elemento son las tasas de interés. Es decir, la Reserva Federal y el Banco Europeo han estado subiendo las tasas de interés. Entonces el Banco Central se ha visto obligado a tener que subirla, pues si no, habría un escape de capitales del país si no ocurre eso. Las famosas tasas diferenciadas. O sea, los inversionistas internacionales, si se dan cuenta que las tasas de interés dominicanas están en promedio por encima de las internacionales, dejan su dinero aquí o traen dinero para acá. Efectivamente. Entonces, en un año, la tasa de interés, la tasa de política monetaria del Banco Central aumentó de un 3% a un 8.5%. Es un aumento considerable. Y eso evidentemente, el que va a solicitar un apartamento, inmediatamente subieron las tasas, tanto la tasa activa como la pasiva, pero sobre todo la activa, es decir, la tasa de interés de los que solicitan el préstamo. Tiene dos impactos ahí, Radamés. Cuando sube la tasa de política monetaria, hay un incentivo al ahorro, porque la gente inmediatamente lo asocia a mayor rentabilidad de su dinero líquido, pero tiene un impacto negativo, que es los préstamos se contraen. Entonces, el aumento de la inflación de los materiales de construcción más el aumento de la tasa de interés fueron factores básicos para que la construcción bajara considerablemente. Y este año se habla, el año 2022 se habla de que estará por debajo de un 2%. El crecimiento en la construcción. Claro, vino de un crecimiento enorme en el 2021, ¿verdad? Exacto. Estamos comparando con el año anterior. Exacto. Pero evidentemente el protagonista principal este año en el crecimiento económico fue el turismo, de un crecimiento de un 26%. Las remesas se mantuvieron también como cerca de 10.000 millones, un poquito menos que el año anterior. Un poquito menos, pero casi igual. Casi igual. Sí. Cercano a los 10.000 millones, la inversión extranjera aumentó, en fin, y la zona franca también sostuvieron un gran crecimiento, sobre todo, Agustín, el sector del tabaco, que es el que más está vinculado a Santiago, que es la capital del tabaco del mundo. Yo no sé si tuviste, nosotros estamos en exportación de tabaco, estamos 1.300 y tantos millones. Muy por encima, el que sigue en segundo lugar, ni se está muy por debajo. Muy por debajo. Que están ahí algunos países centroamericanos. Como Nicaragua. Nicaragua, Honduras. Sí, exactamente. Pero lo que tú mencionabas de la inversión extranjera directa anda alrededor de los 4.000 millones de dólares. Sí. El estimado que hace el Banco Central. Y otros servicios que brinda la República Dominicana al resto del mundo andan cerca de 3.000 millones. El Banco Central estima un ingreso de divisas en el año recién transcurrido de 39.300 millones de dólares. El ingreso de divisas a la economía
dominicana. Es una cantidad de verdad muy alta, muy alta. Sí. Y todo eso explica el tema de la robustez del comportamiento de los agregados económicos. Una pregunta, ¿cómo anda la reserva de la República Dominicana en materia de las reservas internacionales? Bien, las reservas andan por el orden de 14.436 millones de dólares. Es un récord. Es una cifra récord. Pero se explica por ese ingreso de más de 39.000 millones de dólares a la economía. Eso equivale, esas reservas internacionales, a 6 meses de importaciones. Cuando lo normal, eso es 3 meses de importación. Eso le da evidentemente mucha estabilidad al peso dominicano, que incluso durante el 2022 se apreció en un 2%, lo cual no es un fenómeno muy frecuente, de que el peso, en vez de devaluarse frente al dólar, se apreció. Se apreció, llegó a apreciarse hasta por encima del 4%. Lo que pasa es que en los últimos 2 meses, se ha revertido un poco la apreciación del peso y ya fíjense que la tasa de cambio anda por el orden de los 56 por 1, algo más. Sí, evidentemente que la tasa de cambio es un factor también que está relacionado con la competitividad. Sí. Sobre todo para una economía de servicio como la nuestra, ¿no? Una apreciación exagerada del peso afectaría sectores que dependen mucho, porque este es un país, como hemos visto, tú hablaste de que entraron en divisa una cantidad... Más de 39.000 millones de dólares. Evidentemente, si el peso se aprecia, pues afecta la competitividad del turismo, la zona franca, en fin. Que venden en dólares y necesitan de una moneda un poco más fuerte en dólares, o sea, más que el peso. Bueno, entonces, hay una parte, señores, que no sé si vamos a una pausa para volver, que tiene que ver con las perspectivas económicas. Yo quisiera, Radamés, porque nosotros estamos aquí en el Cibao, que ustedes enfoquen desde ese punto de vista económico. Hay 2 situaciones que se han planteado, que vienen desde el 2022 y se ha planteado en términos perspectivos del 2023. La situación del huevo y la situación de los plátanos dentro del marco de lo que es la economía, porque todo el mundo... estar entre los 10 alimentos más importantes de la canasta. Sí, sería bueno cómo explicar eso de alguna manera. Bueno, quizás, Luis, prefiero que lo dejemos para la próxima semana. Pero... Sí, porque le estamos dando un análisis cifra macro. Yo lo digo, ¿tú sabes por qué? Porque la gente que no está viendo ahora mismo, no está viendo hablando de economía, todo lo que hemos estado diciendo aquí. Quizá brevemente, Agustín, porque tenemos la ventaja de que él es economista, pero es ingeniero agrónomo también. Sí, por eso la pregunta mía está vinculada por eso. Miren, lo primero, con respecto al huevo, el interés fundamental del gobierno es asegurar el autoabastecimiento. O sea, que no haya, que el país no tenga déficit en materia de huevos, y que la población dominicana, porque a quien hay que proteger primero es al consumidor dominicano, antes que el consumidor de otro país. Y quizás ahí está la razón de la prohibición de exportación. Eso no afecta, por ejemplo, el 20% de los huevos que se produce aquí va a Haití. Exacto. Evidentemente. Exactamente. Yo digo, eso no afecta, esa restricción frente a otro país, no afecta de alguna manera las relaciones comerciales de nosotros. Puede afectarlo, evidentemente. Y con respecto al plátano, esta es una época normalmente de baja en la producción de hay diversos tipos de plátano. El ciclo vegetativo de la planta. El ciclo vegetativo.
Y Radamés ahí está hablando ya como agrónomo. Aunque no lo sea. Pero hay diversos tipos de plátano también, sí, Agustín. Sí, claro. O sea, el sí. plátano no es uno solo. No, hay una diversidad. Bueno, vamos a la pausa y venimos con las perspectivas económicas del año, basándonos en una encuesta que hizo Diario Libre, que me pareció muy interesante.